Muy buen día, bienvenidos al primer Congreso de Innovación Educativa de la Universidad Bicentenaria de Aragua, modelos educativos para la transformación áulica, creatividad y el emprendimiento. En este proceso les habla la doctora Milagros Ovalle, quien va a compartir algunas reflexiones sobre las profesiones bajo el ámbito de innovación y el emprendimiento. Es importante enmarcarnos entonces en el término profesiones, conocidos como aquellos oficios o hábitos que desempeña una persona para satisfacer unas necesidades, bien sean personales, hacia su comunidad. Oficios que desde el siglo XIX y siglo XX muchos son conocidos y otros han sufrido transformaciones, producto de herramientas o procesos creativos que ha generado la persona para lograr facilitar estos oficios. Entre ellas tenemos los conocidos como el aguador, que era aquella persona que se encargaba de repartir agua a los vecinos, que hoy día todavía los conocemos utilizando medios que les facilitan ese intercambio de servicio a la comunidad. Tenemos el despertador humano, poco conocido hoy día. Se encargaba de despertar a domicilio a través del pito o un instrumento que le permitiría un sonido a la hora pautada por la persona que deseaba ser despertado en un momento determinado. Asimismo tenemos el detector de aviones enemigos, que utilizaban instrumentos muy grandes, evidentemente para identificar a través de lo que era la sustitución del radar, que no existía en ese momento y se constituyó como el conocido radar humano. Tenemos los lectores de fábrica. En busca de satisfacer y crear cierta recreación a los trabajadores, se manejó una persona que le podía leer las noticias en un momento determinado durante la jornada laboral. Las conocidas centrales telefónicas, que evidentemente conectaban las llamadas que eran a través de un grupo de personas que estaban dedicadas a conectar de una residencia a otra o de un lugar a otro a través de la telefonía vigente para aquel momento. Surge entonces lo que son los procesos innovadores y entramos a lo que es el siglo XX y el siglo XXI. Allí entonces nos encontramos que esos oficios sufrieron aportes a través, por ejemplo, del aguador, con diseños creativos que le facilitaban inclusive esa atracción para lograr dispensar esas necesidades dentro del hogar, utilizando instrumentos tecnificados y quizás creativos por el mismo ser humano. Tenemos el despertador, que tenemos el despertador manual, que a través de una perilla se ajustaba para una hora determinada. Posteriormente se utilizó la conocida pila, que evidentemente se colocaba y podía surgir solo a través de un cronómetro determinado. El despertador digital, que se programa evidentemente a una hora fija. Pero vamos más allá. Tenemos entonces aquellas cómics en el cual los supersónicos establecían una voz que se podía programar y lo despertaban en un momento determinado. Hoy vemos que no estamos lejos de ello. Tenemos el conocido despertador 2.0, que es una programación a través de un audio o sonido determinado que se puede programar y puede ajustarse a la necesidad y hora pautada. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros manejar entonces en la parte de los detectores de aviones? Tenemos el conocido radar, que es utilizado lógicamente por las Fuerzas Armadas o las personas que son tecnificadas en materia de lo que es la aviación. Pero, ¿qué pasó con esto? Generó la creatividad y quizás lo que se conoce como una estructura inversa. Es decir, lo que manejó a ver cómo se detectaba el avión, generó la creación de un avión que no fuese detectado por los seres humanos. Y lo vemos conocido hoy día, que se utiliza específicamente por las grandes potencias mundiales y las potencias armamentísticas. Y tenemos los lectores de fábrica, que fueron sustituidos por la tecnología del conocido móvil o celular, que ahora vemos a mucha gente constantemente con el teléfono en sus manos, leyendo las noticias o viendo otros eventos rápidamente y en vivo. Pero tenemos entonces las operadoras de central telefónica. ¿Qué pasó con ese oficio? Ese oficio fue tecnificado, se manejó una persona que puede ahora atender las llamadas y que esas llamadas utiliza como parte una herramienta tecnificada como tal. Pero ¿qué pasará en el futuro con este tipo de servicio o profesión? Evidentemente se manejará un enlace entre lo que es la tecnología y el pago de esos servicios solamente con el cursor de un dedo para poder lograr encender una luz, conectar una llamada, tener el servicio de agua y todos los servicios residenciales o entre personas o comunidades. Eso ya lo tenemos en muchas grandes potencias habilitadas como ejecución. ¿Qué pasó entonces con esos oficios?
Esos oficios pasan entonces a utilizar, hermanados, una creatividad, un proceso de innovación para emprender muchos de ellos, sus propias empresas creadoras basados en lo que ellos ejercían en un momento determinado. Eso es lo que lleva a conocerse entonces como innovación y emprendimiento. La innovación parte de una necesidad de un ser para conocer en un momento determinado sus necesidades o satisfacciones o necesidades de la comunidad y lógicamente generar el hacer de ese oficio. Es así entonces que pasamos a establecerse lo que la doctora Dolly Huling en su coloquio Buen Vivir, Ciencia y Tecnología, Posibilidades del Futuro, establecía que innovación es ser, saber para el qué hacer. Y no solamente dejarlo allí, esa innovación tiene que venir acompañada de ese conocimiento de ese ser humano, con sus valores y necesidades y éticas profesionales para ejercer sus oficios. Lógicamente, ese oficio que puede ir formándose desde su proceso de estudios o conocimientos para ser perfeccionados a futuro, pero para sus propias creaciones, no necesariamente para satisfacer a personas ajenas, crear sus propias dependencias o sus propias marcas o sus propios negocios. Es así donde se genera el emprendimiento, que busca la práctica de esos conocimientos y se adaptado a las necesidades de ese entorno. Ahora bien, ¿qué pasa con esas profesiones? Es necesario entonces romper esos paradigmas tradicionalistas en los cuales forman esos modelos educativos donde generaban una serie de profesiones que sí se adaptaban a las necesidades, pero eran profesiones que quizás la misma comunidad estaba acostumbrada. Vemos entonces cuando se están estudiando, las familias normalmente decían: ¿por qué no estudias? Porque no eres ingeniero, porque no eres médico, porque no eres psicólogo, contador, maestra, abogado. Es decir, las profesiones que comúnmente y vemos en muchas casas de estudio que están como parte de sus directrices porque era la demanda de formación en su momento determinado. Pero entonces surgen a través del siglo XX y siglo XXI unas nuevas profesiones. Entonces entramos que por qué no podían generarse profesiones como ser piloto, la creación de lo que es el avión. Entonces surgieron profesiones como el caso de los pilotos, los comunicadores sociales en el uso de la tecnología, de la televisión, la radio y la tecnificación de la prensa, un actor, un cineasta o un emprendedor como oficio propiamente dicho para desarrollo de negocios. Vemos entonces lo que es ahora, lo que es en pleno siglo XXI, el suceso de lo que es la pandemia mundial. ¿Qué ha pasado con ese efecto de pandemia y las profesiones y ese proceso de innovación? Generaron oficios que quizás estaban presentes pero que no eran muy conocidos. Tenemos entonces la necesidad de esa comunicación a distancia y de esos servicios empresariales a distancia, generar y reforzar aquellos oficios como programadores, ingenieros de datos, enfermeros, lógicamente por la necesidad de la salud, lo que es el marketing digital, el comercio electrónico, el servicio al cliente con el conocido delivery como parte de los que son emprendimientos de muchos negocios, el generador de contenidos digitales y muchos dedicados al desarrollo empresarial. Oficios, reitero, que no eran conocidos como una profesión propiamente dicha, estaban como un complemento o estaban muy escondidos dentro del proceso de formación profesional para aquellos entornos donde se habían normalmente dedicados a grandes potencias o grandes países desarrollados, pero en los países tercermundistas muy poco eran generados estos oficios. Ahora los vemos que se ha resaltado como un oficio de liderazgo y están dentro de los 10 oficios más comunes, sustituyendo quizás a los oficios tradicionales conocidos. Ahora bien, para innovar, entonces tenemos que adaptarnos a esas necesidades y vemos emprendimientos enmarcados en este proceso de pospandemia que quizás podemos manejar que las instituciones universitarias o las instituciones formadoras de profesionales no están acoplados a este tipo de oficios. Por ejemplo, tenemos productores de mascarillas, tenemos empresas dedicadas a la desinfección de mascarillas, rastreadores de coronavirus, que si vemos no estamos acostumbrados a esos términos, pero en países europeos como España, que un reportaje manejado por la revista Business Insight establece que estos son oficios y empresas que fueron
tomaron auge. Inclusive las personas que trabajan en estos oficios llegan a ganar 3.000 euros mensuales, hasta 5.000, inclusive 25.000 euros de acuerdo al oficio que estén ejerciendo. Ahora bien, tenemos inclusive los auxiliares de playa. Ustedes dirán, bueno, si estamos entonces en un proceso pandémico, ¿cómo es eso que están los auxiliares de playa? En países europeos, con la flexibilización de algunos procesos, se generaron personas que se iban a esos espacios para garantizar que se cumpliese el distanciamiento o las medidas de seguridad. Entonces se demandó ese oficio, personas que tienen que tener unas competencias para poder ejercer lo que son auxiliares de playas, porque tienen que tener conocimientos de primeros auxilios, conocimientos humanos, de ejercicio profesional, de natación, de resguardo y de seguridad ambiental para poder ejercerlo. Tenemos inclusive los realizadores de test de COVID-19, controladores de temperatura, embajadores de distanciamiento social, inclusive personas que lo preparan con un servicio al cliente para garantizar y dar ese mensaje de distanciamiento necesario entre las personas. Fabricantes de pantalla de protección, perfiles de prevención de riesgo de COVID-19 en el trabajo y cuidadores de personas de coronavirus. Normalmente también pueden ser personas que no necesariamente tienen la profesión de ser enfermeros o médicos, sino que los capacitan para esa enfermedad en particular y puedan ejercer ese acompañamiento que muchas personas no pueden ejercer. Observen entonces que allí puede manejarse una serie de emprendimientos que se generaron evidentemente por la necesidad de esa realidad social. Esas profesiones u oficios que se generaron en ese momento son producto de necesidades y de la creatividad del ser humano para poder satisfacer en un momento determinado lo que requiere es las personas, la sociedad o la comunidad en general. Ahora bien, ¿qué habilidades tendrían que tomar en consideración entonces aquellos entornos donde forman a esos profesionales? Es importante que entonces se destaque algunas habilidades que las empresas necesitarán en el futuro post pandemia. El 19.2% basado en Talent Express del 2021 en su reportaje establece que utilizan el pensamiento ágil enfocado en soluciones. Eso es lo entonces conocido como innovación. Asimismo, el 16.9% tiene que ser una persona que se adapte rápidamente a los cambios. Lo vemos entonces con los emprendimientos que se generaron producto de esa adaptación de satisfacción inmediata. El 15.9% normalmente son compromisos de ser responsable, ahí donde están los procesos axiológicos de formación que son necesarios y ontológicos dentro del ser como persona que va a ejercer ese oficio como profesional. Tenemos la innovación propiamente dicha, la gestión de tiempos y tareas. Un 11.9% maneja la autonomía y un 8.5% el liderazgo. Si ponemos ese conjunto de capacidades o habilidades que deben tener las personas para ejercer sus oficios, deben ser considerados entonces dentro de esos espacios de formación o de capacitación profesional, en ese modelo educativo que tienen que generar unos cambios paradigmáticos en la forma de transmitir y generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, veamos entonces algunos expertos de la Universidad de Harvard han destacado las competencias básicas que son necesarias en el siglo XXI, que están asociadas a esos oficios tradicionales, pero que tienen que ser acompañadas con habilidades que se conocen como habilidades blandas y habilidades duras. Dentro de las habilidades blandas tenemos entonces la creatividad, la colaboración, la adaptabilidad y el manejo del tiempo, que refuerza un poco parte de lo que son las necesidades de formación que deben considerar las instituciones, como lo dije hace unos minutos. Pero dentro de las habilidades duras, que es la competencia tradicional técnica que normalmente se maneja dentro de las instituciones, tenemos el manejo de datos en la nube, es decir, el uso de la tecnología, pero ya con unas específicas de resguardo de la información, el uso de la inteligencia artificial en todas sus vertientes, razonamiento analítico y el manejo de las personas. Si complementamos
estas dos habilidades, tanto las blandas como las duras, y lo incorporamos dentro del proceso de formación acompañado del conocimiento técnico, vamos a tener un profesional fortalecido, preparado, con innovación y capaz desde su proceso de formación a emprender ideas, cambiar y romper paradigmas y lógicamente emprender sus propios oficios. Ahora bien, como plataforma, ¿qué necesitamos? Necesitamos a un profesional que maneje ciertas herramientas y que las instituciones han ido poco a poco incorporando dentro de sus modelos educativos estas tendencias o herramientas y técnicas para formar a estos profesionales. Tenemos entonces el uso del aula inversa, lo que es la educación emocional, que es parte de lo que son las habilidades blandas dentro del proceso de formación. Quería comentarle un poco del aula inversa, que dentro del aula inversa evidentemente es el ejemplo que vimos al inicio de lo que era el uso del radar. Lógicamente, al descomponer qué detectaba ese instrumento, generó, como les comenté inicialmente, esa creación de lo que fue el avión invisible o detectable. Entonces, evidentemente, eso manejó una descomposición para mejorar o crear nuevos procesos. Las competencias tecnológicas que están en el manejo del uso de la inteligencia artificial y el manejo de las nubes, como lo que son las habilidades duras. Asimismo, el aprendizaje colaborativo, que es constante, ese intercambio de información e intercambio de saberes se constituye como el eje fundamental para ese proceso de crecimiento, de detección de necesidades, para permitir generar saberes y aplicarlos dentro de su entorno social o comunitario. Lo que es el movimiento Marker o lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que instituciones como en el caso de la Universidad Bicentenaria de Aragua está implementando el cúmulo de estos factores como un ejemplo vivido de la posibilidad de que las instituciones de formación profesional puedan incorporar y generar un profesional capaz de emprender desde su proceso de formación. En este caso, la institución maneja el aprendizaje basado en emprendimiento por proyecto, que le permite crear desde su proceso de información proyectos que puedan generar aplicación desde su mismo entorno o cuando él culmine su profesión para ejercerlo en su entorno social. Tiene la gamificación educativa como estrategia de manera tal de que fuera ameno, un juego aprendiendo, ese juego utilizando técnicas de aprendizaje y basando en las instrumentaciones que esta nueva generación utiliza la tecnología como parte de su día a día. Si se utiliza esa tecnología hermanada al proceso de formación, podemos entonces utilizar la gamificación educativa. Y la realidad virtual como una parte de procesos de formación que genera una interacción inmediata dentro de lo que es esa comunidad que está en esa nueva profesión. Esto es lo que nos enmarca entonces en un proceso de formación profesional, innovando y emprendiendo desde las aulas, generando unas nuevas profesiones, con habilidades y capacidades fortalecidas para generar y crear aportes a la comunidad. Me despido de ustedes con un pensamiento de una de las personas más ricas del mundo, que es Jeff Bezos, que establece que creo que la austeridad y la sobriedad potencian la innovación. Una de las pocas formas de salir de una caja apretada es inventar tu propio camino, es innovar, es emprender y romper paradigmas desde la formación profesional. Ser profesionales completos pueden llevar al éxito que todos deseamos y aspiramos como seres humanos. Muchísimas gracias y se abre entonces lo que es el intercambio de saberes. Se despide la doctora Milagros Ovalle.